¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Vamos a empezar su clase virtual acerca de análisis del objeto. Sin embargo, antes vamos a empezar introduciéndonos un poco en la unidad didáctica 2. Para hacer como un recordatorio, ahorita acabamos de terminar la parte de investigación proyectual en donde nos concentramos fundamentalmente en el análisis del contexto. Y ahora vamos a entrar a la unidad 2 en donde vamos a ver organización del espacio. Para eso vamos a aprender a utilizar algunas conocidas como herramientas de organización espacial, de tal manera de que antes de iniciar eh, la actividad de proyectar precisamente, vamos a aprender a sintetizar la información que hemos obtenido y de esa manera empezar a formular un diagnóstico. Como actividades y puntajes, como les mencioné, debido a la actividad de portafolio hemos hecho un cambio. Ya no vamos a tener 4 críticas en la segunda unidad, sino que vamos a tener 3. Por tal motivo hemos hecho un cambio, una nueva rúbrica, mejor dicho. Pero siempre estas 3 críticas van a valer 60 puntos de los 100 que tienen en su segunda unidad. Finalmente tendremos un taller práctico de organización espacial en donde siempre vamos a tener un valor de 40 puntos para su evaluación. La rúbrica que vamos a utilizar mantiene siempre los mismos 3 criterios de calidad de trabajo, cantidad de trabajo y conocimiento aplicado. Sin embargo, los puntos entre estos criterios han cambiado. Ahora son 6 y 8 puntos, de manera de que toda la rúbrica ahora vale 20 puntos. Como son 3 rúbricas, entonces el total siempre se mantiene con los 60 que les había mencionado. Y la escala porcentual de valoración siempre se mantiene bajo los límites. Bueno, ahora sí vamos a empezar de lleno con la parte del análisis del objeto. Esto prácticamente sería como el cierre de aquel círculo que habíamos empezado a elaborar en torno al concepto de diseño. Al principio, bueno, más bien en la clase anterior, hicimos un ejercicio en el cual trasladábamos lo que investigamos en el contexto social ya propiamente a un usuario y analizamos todos los requerimientos ergonómicos y antropométricos que habían para poder desarrollar las actividades que el ser humano hace en los espacios. Entonces hicimos aquel ejercicio en donde ya empezamos a proyectar, más bien lo que estábamos buscando era que aprendiéramos a percibir las proporciones de los espacios en cuanto a función y de esa manera empezar a asignar áreas. Ahora, esta información que nosotros ya sabemos procesar a nivel de experimentación, vamos a empezar a propiamente, digamos, diagnosticar, pero ya propiamente iniciarnos en la actividad propia del diseño a través de la creatividad. En este momento es muy importante que retomemos la idea de crear conceptos espaciales novedosos en donde busquemos nuevas formas de cómo el ser humano realiza las actividades que habitualmente hacen dentro de la arquitectura. Y particularmente vamos a ver o analizar de qué manera se pueden realizar esas actividades que ya empezamos a deducir que se hacen dentro del proyecto del hotel estudiantil y también particularmente las cosas que las chicas que investigaron todo el contexto social encontraron que pueden haber de actividades particulares de este proyecto, pues ahora tenemos que analizar de qué manera las puede realizar el ser humano y por ende vamos a crear nuevos conceptos espaciales. Así es que ahora de lo que se trata es de empezar a pensar mucho y a nivel creativo de cómo vamos a crear eso. Recordando un poco de las etapas del diseño espacial, nosotros habíamos hablado de una primera etapa de diagnóstico que de hecho ya la comenzamos a hacer en la fase del análisis de contexto y en el análisis del usuario. Pero ahora vamos a conocer 2 herramientas de organización del espacio, una inicial que se conoce como ficha de requerimientos y el último, que es el más importante dentro del ejercicio del diseño arquitectónico, que sería la parte del programa arquitectónico. Prácticamente con eso terminaríamos la primera etapa, que es lo que vamos a hacer
en esta clase y en las dos siguientes que vamos a estar en cuarentena. Así es que vamos a ver de lleno en qué consiste cada una de esas. Bueno, la ficha de requerimientos no es más que un cuadro de vaciado de información que ustedes van a encontrar a partir del análisis del espacio. El análisis del espacio es eso que ustedes hicieron en el taller anterior y que lograron encontrar cómo distribuir el espacio de manera muy conceptual a través del esquema conceptual. Lo que ustedes realmente estaban haciendo era analizar el espacio. Por ese motivo es de que yo me acerqué en varias oportunidades para señalar cuáles podían ser las fallas que habían, y en ese momento, como era su primer ejercicio, las fallas eran más que todo por cuestión de trabajo colaborativo. Ya cuando tomemos esto como una actividad individual, probablemente tenga un poco más de tiempo para analizar cómo en el espacio se desarrollan las actividades. El punto es de que lo que buscamos es sistematizar la información encontrada a través del análisis del espacio para posteriormente poder estructurar toda la organización espacial que vamos a tener en el proyecto y en este caso el hotel estudiantil. La ficha tiene mucha información, pero la vamos a clasificar. En primer lugar tenemos información general, el número de la ficha, el nombre que el espacio tiene, que va a ser algo muy importante de entender que a la hora de proyectar, desde el primer momento, el nombre que nosotros le asignamos al espacio que estamos creando es básicamente el que resume ese concepto espacial que ustedes están ideando. También vamos a colocar el uso que se le va a dar a ese espacio que ustedes están proyectando y también la frecuencia con la que se puede utilizar. Por otro lado, en un segundo apartado de la ficha, vamos a encontrar al usuario, a la información del usuario, cuál es el tipo de usuario que ya vimos que pueden haber usuarios causales, consecuentes y eventuales, pero en aquel momento de la clase yo les mencionaba de que ya cuando abordamos un proyecto debemos de nombrar ya el usuario por el nombre correcto. En este caso pueden ser estudiantes, pueden ser empleados administrativos, pueden ser visitantes, pueden ser proveedores, en fin, lo que ustedes hayan encontrado a partir de esta primera fase conceptual que estamos desarrollando. Luego, en otro apartado más bien en otra casilla de este apartado, vamos a encontrar qué actividades son las que puede realizar el usuario dentro del espacio que se está ideando y el modo en que realiza esa actividad. Ojo que al hablar de modo, estamos hablando de si esta actividad se realiza de pie, si se realiza sentado, si se realiza hincado, porque eso es bien determinante para poder definir el tipo de mobiliario y equipo que se necesita para un espacio determinado. En un tercer apartado vamos a encontrar requerimientos generales de este espacio, tales como pueden ser el mobiliario y la cantidad de muebles que se van a destinar para poder realizar la actividad definida o las actividades definidas, y el equipo y la cantidad de equipos que van a utilizarse. Desde este momento empecemos a diferenciar. El mobiliario es obviamente todos los elementos que ustedes colocan dentro de un espacio para hacer actividades, pero el equipo es similar su función, pero la diferencia es de que el equipo requiere tanto instalaciones eléctricas como instalaciones hidrosanitarias. Esa es la diferencia entre mobiliario y equipo. A futuro, esto les va a servir a ustedes a conocer cuáles son los equipos, les va a servir a ustedes para poder dar instrucciones de a dónde se deben de colocar, ya sea tomas corrientes, ya sea tomas de datos, ya sea tomas de internet, tomas para cable, cableado estructurado, que es lo que sirve también para las redes internas de información, y obviamente también nos sirve para poder determinar a dónde se necesitan instalaciones hidrosanitarias. Que lógicamente esta información es la que es procesada por otros profesionales, pero que en la arquitectura es donde se define en qué momento se van a utilizar este tipo de sistemas. En un cuarto apartado vamos a ver requerimientos técnicos del espacio. Esto refiere en particular a tipos de pisos, cielos, acabados que puede tener,
acabados en puertas, ventanas, iluminación o ventilación. Quiero ser enfático en lo subrayado que aparece aquí en la diapositiva, que cuando hablamos de pisos, cielos, etcétera, no estamos hablando de gustos, ni tampoco de cosas particulares, sino que estamos hablando de requerimientos técnicos especiales que puedan haber. Para el caso, si se trata de un espacio externo, el piso probablemente necesite que sea antideslizante, lo mismo que pasa en duchas, por ejemplo. O si se estuviera proyectando algún quirófano, que las paredes necesitan que sean un revestimiento que se pueda lavar o un revestimiento antibacteriano. No estamos hablando ni de colores, ni de tipos de texturas, sino que estamos hablando de requerimientos especiales y además muy generales de algo que pueda ser necesario en un espacio y más bien imprescindible en un espacio para poder funcionar de la mejor manera. En otras palabras, esta fase nos sirve a nosotros para definir criterios de los que nosotros partimos para poder después hacer una selección apropiada de acabados o de materiales. Algo similar ocurre con la iluminación y la ventilación, donde nosotros únicamente lo que vamos a hacer es definir el criterio general de algo. Puede ser que se necesite una iluminación indirecta, puede ser de que sea una iluminación completamente blanca o una iluminación cálida, pero no estamos hablando de una selección especial o particular de iluminación o de ventilación, ni tampoco estamos hablando de gustos particulares. Eso quiero que quede muy claro. Y finalmente la ficha resume o más bien sustenta toda la información colocada al inicio a través del esquema conceptual que ustedes van a realizar por cada uno de los espacios. En esta fase, en ese esquema conceptual, van a ustedes deducir cuál es el área necesaria para poder desarrollar las actividades definidas. Quiero también ser enfático que el esquema conceptual no es la solución final de un proyecto arquitectónico, sino que únicamente es un análisis preliminar que nos sirve a nosotros para poder conocer el área que necesitamos y posteriormente manipular ese dato dentro de una estructura de análisis más grande, que también la vamos a ver ahora. Aquí está la ficha de requerimientos. Bueno, este es un ejemplo de la ficha de requerimientos, donde ustedes van a poder ver cómo se organiza la información que les especifiqué anteriormente. Aquí vemos en la parte superior la información general. Tenemos la información acerca de los usuarios y sus requerimientos generales. Tenemos también los requerimientos técnicos que les mencioné, que únicamente se trata de criterios técnicos generales acerca de acabados, iluminación, ventilación. Y finalmente tenemos el análisis del espacio con el área necesaria que se deduce a partir de un esquema conceptual por ustedes elaborado. Entonces prácticamente esta ficha se hace una por cada uno de los espacios que ustedes idean y que se conceptualiza dentro de la fusión de actividades que se pueden realizar. Yo el ejemplo que les puse está concentrado propiamente en una actividad de un docente, pues, si es un cubículo docente, como para que sea un ejemplo sencillo de explicar, pero ustedes son libres de idear de qué manera se va a hacer ese esquema conceptual. Bueno, ya teniendo claro de cómo es la ficha de requerimientos, hablemos un poco de ya propiamente organización del espacio. Como ustedes recordarán, cuando nosotros iniciamos el curso, hablamos del enfoque sistémico de la arquitectura y hablábamos de que al hablar de sistema hablábamos de toda una jerarquía que empieza desde lo más chiquitito que puede ser el átomo y que el átomo hay varios átomos que están dentro de algo más grande y ese algo más grande dentro de algo más grande y podíamos empezar a disgregar todo el espacio propiamente hasta ir diciendo el baño está dentro de una casa está dentro
un pasaje, los pasajes son dentro de la colonia, las colonias dentro de las ciudades dentro de los municipios dentro de los departamentos, y así podemos ir caminando hasta incluso englobar todo en el universo, que podemos decir que es, digamos, la escala más grande en cuanto a espacio se refiere. Entonces, como ustedes pueden ver, el enfoque sistémico prácticamente lo que hace es hablarnos de una especie de jerarquía o de árbol jerárquico eh, dentro de todo esto que nosotros llamamos espacio. Entonces, este árbol jerárquico lo vamos a organizar de acuerdo a diferentes niveles. Yo les voy a poner aquí los 5 niveles con los que habitualmente se trabaja en grandes proyectos y que incluso pueden ser menos niveles, pero es para que ustedes tomen el criterio de clasificación jerárquica que van a hacer a nivel espacial. En un primer momento vamos a organizar el espacio por las actividades fundamentales que se desarrollan dentro de un proyecto. Acuérdense que las actividades fundamentales son propiamente las del usuario causal y encierran el uso que va a tener un proyecto. Decíamos que en este caso el uso es residencial, porque lo que busca es o habitacional, pues. Lo que busca es que la gente viva dentro de esta, le hemos llamado hotel estudiantil, pero puede ser incluso una residencia estudiantil. Por lo tanto, esa es la actividad fundamental. Pero cuando ustedes desarrollan un proyecto, se van a dar cuenta de que también pueden haber otros usos dentro de un proyecto, puede haber una mixtura de usos. Entonces, la primera clasificación que puede haber, bueno, para el caso puede ser de que hayan actividades administrativas, por ejemplo. Entonces, el primer nivel se maneja a través de zonas o grandes zonas de un proyecto, y estas dependen del uso que hay en cada una de ellas. Un segundo nivel va a ser por el tipo de usuario que hay dentro de una zona, porque en realidad las actividades fundamentales no están totalmente destinadas para un solo usuario, sino que es como el usuario primordial o principal, pero dentro de las zonas pueden haber también otros usuarios. Más bien, el tipo de usuario tiene una característica bien básica, y es el hecho de que aquellos que son más pertenecientes a un proyecto van a tender a ser los usuarios más privados de los usuarios, de los proyectos, mientras que aquellos que no son los pertenecientes a esto tienden a ser menos privados y más públicos. Por decir un caso, los habitantes de una casa, ellos necesitarán, por obligación de áreas privadas, porque el uso que tiene una vivienda, que es también residencial, pues contiene todas las actividades prácticamente de la vivienda, incluyendo aquellas más privadas. Mientras que los visitantes o incluso personal que labore dentro de una casa no necesariamente van a todos los espacios. Entonces prácticamente nosotros vamos a tener espacios, o más bien subzonas, que van desde la subzona más pública, pasando por una semipública, luego una semiprivada y finalmente una más privada, de una manera gradual a lo largo de un proyecto. Entonces, este es otro tipo de clasificación que está dentro de la zona, es decir, que dentro de una zona vamos a tener subzonas que van a ir desde lo más público hasta lo más privado. Y vamos adelantando desde ya. Obviamente, donde están ubicadas las subzonas públicas, va a ser en donde se ubican los accesos a la zona. Y desde aquí, desde las zonas públicas, subzonas públicas, es donde ustedes van a crear las relaciones con otras zonas.
Prácticamente por ahí anda el criterio. Los últimos niveles de clasificación ya van propiamente dirigidos a las actividades propias de cada uno de los componentes del proyecto. En un primer momento, esta agrupación de actividades se puede hacer dentro de espacios. Un buen ejemplo de esto podría ser la célula que ustedes trabajaron en el taller de la vez pasada, que en realidad era como un estudio, digámoslo así, pero que en realidad era un solo espacio que estaba manejándose con un agrupamiento de actividades. Dentro de ese gran espacio pueden haber subespacios que para el caso ustedes habían creado subespacios de una sala, subespacios de un pequeño comedor, el dormitorio, el estudio, etcétera, etcétera. Y finalmente también puede haber una quinta agrupación de actividades, que generalmente aquí ya es una sola actividad, en donde ya estamos hablando de propiamente un pequeño ambiente. Por ejemplo, un sillón donde se destina el lugar para la lectura, por ejemplo, o el escritorio donde está destinado el lugar para el estudio. Ese lavamanos que se está ideando para que sea un lavamanos para no solamente lavarse las manos o lavarse los dientes, sino que también para arreglarse, también para plancharse el pelo, para rasurarse, y que de alguna manera ese ambiente ya se está pensando desde una fase muy conceptual. Ya se está pensando en que su tratamiento ambiental sea diferente. Esta última parte es una de las que más trabaja la arquitectura interior, porque desde el momento en el que se hace esta clasificación ya se está pensando en lo que se puede llegar a proyectar en un ambiente de este. Prácticamente esos son los 5 niveles de jerarquía que se trabajan dentro de este árbol y que por lo general vamos a encontrar en un proyecto de arquitectura de media escala o de gran escala. Aquí hay un caso, vean ustedes cómo nosotros vamos dividiendo a nivel de árbol jerárquico un proyecto. Y en este caso yo les traje un ejemplo, que sería un hotel. Entonces en un primer momento, este gran hotel tiene una gran zona básica, que sería una zona habitacional, y que esa zona habitacional tendría 3 subzonas. Una zona pública, una zona semiprivada y una zona privada. Dentro de la zona pública podríamos ubicar 2 espacios, un vestíbulo y un espacio de administración. Dentro de la zona semiprivada vamos a colocar, por ejemplo, pues una primera de servicio, un espacio de servicios generales hacia el hotel, y en la subzona, privada, vamos a encontrar las habitaciones generales y las suites. Es decir, en este caso, este hotel tiene 2 tipologías de habitación. Yo sé que ustedes están trabajando otro tipo de proyecto, pero yo les he puesto esto como ejemplo para que vayamos ilustrándonos en cómo hacemos esa organización por medio de árbol jerárquico. Vaya. Allá en la subzona pública, en el espacio del vestíbulo, podríamos hacer una división. Podría haber dentro del vestíbulo un lobby y los servicios, los sanitarios públicos, que están ubicados dentro del vestíbulo. Y en la subzona, en el espacio de administración, tenemos otra división que serían las oficinas. En este caso, es una administración muy sencilla, muy poco compleja, pues, y nada más tiene oficinas, diversas oficinas, iguales todas, pero serían como varias, pero son iguales. Por eso es que en la clasificación solo aparece una vez. En la subzona semiprivada, en el espacio de servicios generales, vamos a encontrar 2 subespacios, una cocina y un subespacio de servicio.
Y en la subzona privada, en las habitaciones generales, estos solamente tienen el dormitorio, pero las suites sí se clasifican en dos subespacios, un dormitorio principal y un dormitorio diurno. Vean cómo eso ya adquiere un mayor nivel de complejidad. Eso se le llama, pues, por cierto, complejidad programática. Y veamos ahora cómo se dividen los ambientes. Ahora vemos que el lobby puede tener un ambiente de sala y un ambiente de comedor. Los sanitarios públicos tienen un inodoro y un lavabo. Las oficinas hay una recepción y una gerencia. En la cocina puede haber, como dice ahí, un almacenamiento y un área de preparación. En el de servicio, en su espacio de servicio, hay uno de aseo y uno de bodega. En el dormitorio hay un ambiente de descanso y un baño. Y en las suites, en el dormitorio principal, hay un área de descanso y un baño. Y lo mismo en el dormitorio junior, hay un área de descanso y un baño. Como ven ustedes, la complejidad del proyecto hace que ese árbol jerárquico sea más grande, pues, y necesariamente vamos a requerir de los 5 niveles de organización jerárquica del espacio. Sin embargo, puede ocurrir de que un proyecto no tenga tal complejidad, y para eso yo les traje el ejemplo nuevamente de una vivienda. En este caso, las viviendas, si ustedes lo habrán oído ya en la calle, pues, en lo que ustedes escuchan habitualmente, que las casas tienen una zona social, una zona privada y una zona de servicio. Esa clasificación no es más que usar otras palabras para lo mismo, para una zona pública, una semi-privada y una privada. Entonces, en este caso, vamos a ver en un primer nivel la zona pública, que sería la social, una zona semi-privada, que sería la zona de servicio, y una zona privada. Entonces ahora la jerarquización, como no es tan compleja, vamos a moverla, pues, a mover las piezas. Por ejemplo, en los espacios vamos a encontrar en la zona pública o la zona social una sala, un baño social y un comedor. En la zona de servicio hay una cocina y un cuarto de oficios. Y en la zona privada hay un dormitorio 1, hay un dormitorio 2 y hay un baño general que se usa para todo. Entonces vean cómo se va clasificando el árbol jerárquico, como siempre, pero con menos niveles de jerarquía. Y ahí abajo pueden encontrar ustedes diversos ambientes que puede también haber en cada uno de los espacios que se han ideado para este árbol jerárquico. Entonces, aquí depende mucho de cómo usted está conceptualizando el proyecto arquitectónico. Así va a ser la complejidad que usted va a necesitar para poderlo organizar a nivel jerárquico todo esto. Entonces estamos hablando de crear zonas, subzonas, espacios, subespacios y ambientes. Todo de acuerdo a los criterios que hemos estado hablando hasta el momento. Y también puede ser de que el proyecto nada más tenga 3 niveles, que pueden ser zonas, espacios y ambientes. Y a veces pueden ser solo 2. Puede que solo tengamos zonas y espacios. Todo depende del nivel de complejidad. Bueno, pasando al tema siguiente, ya cerramos, bueno, no cerramos, vamos a utilizar siempre la ficha de requerimientos, pero este árbol jerárquico nos va a servir a nosotros para elaborar lo que se conoce como programa arquitectónico. Bueno, ambas cosas, tanto la ficha como el árbol nos va a servir para poder crear un programa arquitectónico. Miren, el programa arquitectónico es fundamentalmente una radiografía previa que hacemos nosotros del proyecto que vamos a hacer. Este programa es el que a nosotros nos va a servir para poder visualizar cómo vamos a proyectar un proyecto, una edificación. Para poderles explicar el programa, yo nada más voy a ocupar dos niveles de jerarquía, el que conocemos como zonas y espacios, y siempre vamos a utilizar
el ejemplo de la vivienda para poderles ilustrar cómo es que nosotros trabajamos este tema. Para poder comprender el programa vamos a utilizar un semáforo. Esto para fines didácticos, pero digamos que se suele utilizar también a veces en arquitectura, por lo menos a nivel de diagnóstico. Y vamos a pensar que todas las áreas o los espacios que están en color verde van a ser lo más público, y lo que está en color rojo sería lo más privado, por eso es rojo, lo más restringido, digamos. Entonces, vamos a manejar una gradación. Yo estoy manejando una segunda gradación intermedia, un naranja, como un semáforo, para poder entender cómo va todo de lo más público hasta lo más privado. Y en este caso, yo voy a aplicar entonces el verde a la zona pública, que es la zona social de la vivienda, el naranja en la zona semiprivada, que sería la zona de servicio, y finalmente el color rojo, el más restringido de todos, el alto de esto, lo vamos a ocupar en la zona privada de la vivienda. Esto para fines didácticos, como les digo, es únicamente para que podamos entender cómo se trabaja el programa arquitectónico. Bueno, vamos a recortar aquellas etapas que habíamos pensado del trabajo del diseño del producto arquitectónico. Y en este momento estamos nosotros en la segunda etapa, en donde definimos cuáles son los componentes del sistema. Y prácticamente ya tenemos cómo son los componentes del sistema, porque ya tenemos claro de que dentro de la vivienda, ya eso por el árbol jerárquico, pues ya tenemos claro cuáles son las zonas y cuáles son los espacios. Lo que vamos a hacer ahora es a colocarlo dentro de este cuadro que vamos a conocer como programa de necesidades, que sería la primera mitad del programa arquitectónico, y en él vamos a reflejar las tres zonas en las que se divide el proyecto de acuerdo al grado de privacidad que tiene cada una de las zonas, y vamos a ir colocando desde ya las jerarquías de zonas y espacios que estamos manejando dentro de nuestra organización espacial. En este caso, tenemos tres zonas, las vamos a colocar en la primera columna del programa arquitectónico, y vamos a colocar al lado del nombre de la zona la cantidad de zonas que se van a crear. En este caso es una vivienda y pues obviamente solo hay una zona de cada uno. Cuando los proyectos son más complejos, puede ser que tengamos una misma zona repetida varias veces. Pero en este caso, que es un proyecto así, solamente tiene una de cada zona. Pero para fines didácticos vamos a hacer un par de modificaciones para que ustedes puedan entender cuál es la razón de la necesidad de colocar las cantidades. Bueno, tenemos también en la siguiente columna, la tercera columna, que corresponde a los espacios. Ahí colocamos los tres que hemos deducido, en este caso sala, baño social y comedor, y obviamente también en este caso solamente es uno de cada espacio. Aquí en la zona semiprivada o zona de servicio he colocado en la columna de cantidad 2. Esto, como les digo, no es lo que se hace en una vivienda, pero para que puedan entenderme por qué esto o cómo se maneja el programa, se los voy a poner así en esta oportunidad. Aquí tenemos dos espacios, una cocina y un cuarto de oficios. Y por último vamos a tener una zona privada en donde tenemos un dormitorio, el dormitorio 1, que podría ser el dormitorio principal, el dormitorio 2, que podría ser el dormitorio junior, y el baño general. En este caso, pues vamos a ver que tenemos un dormitorio 2 y dos baños generales colocados en esto. Ok. La siguiente columna, que sería la quinta columna, corresponde ya a los requerimientos del usuario. Recordemos que esto es lo que
información del usuario. Recordemos que esto es lo que vamos a colocar en la ficha de requerimientos cuando usted hace el análisis del espacio. Pero lo que busca el programa es tratar de sintetizar la información para poderla manejar en un solo lugar. En este caso, en la sala tenemos como actividad convivir. En el baño social tenemos necesidades de defecar, orinar y también el aseo, ya sea de manos o de lo que corresponda, pues. Y en el comedor, pues tenemos la actividad de comer. Posteriormente, el modo en que se realiza en la siguiente columna, se convive de manera sentada, se puede hacer necesidades o asearse, ya sea de pie o sentado, y se come sentado. Recordemos que esto es cómo se está ideando un espacio, cómo se está conceptualizando el espacio. Y luego tenemos en las columnas de mobiliario y de equipo, que en el caso de la sala hay sillones, ojo que aquí porque no me cabe, pero obviamente una sala tiene otros muebles que completan la actividad de la convivencia en la sala. En el caso del baño tenemos equipos, tenemos un lavamanos y un inodoro, y en el caso del comedor pues hay sillas y hay una mesa. Voy a asumir de que todo esto lo van a completar ustedes obviamente en el resto de las filas del programa arquitectónico con lo que corresponde a lo que ustedes están conceptualizando dentro de los espacios, con los componentes del proyecto. Entonces con eso ustedes completarían el programa de necesidades. Vean que la mitad del programa arquitectónico corresponde propiamente al programa de necesidades. En esta primera etapa, lo que nosotros vamos a encontrar de los componentes del sistema es cómo se estructura el sistema de acuerdo a las necesidades que hemos detectado. Vamos a saber cómo es que está colocado desde desde el espacio más pequeño hasta el espacio más grande, que en este caso son zonas. Y de esa manera vamos a entender, digamos, cuáles son las zonas más importantes que posiblemente requieren un tratamiento arquitectónico especial, las zonas menos importantes, las zonas más grandes, las que tienen más espacio, o las zonas menos grandes, que serían las que tienen menos espacio, y así sucesivamente. El resto del programa arquitectónico contendrá información técnica. Por ejemplo, aquí vamos a tener requerimientos de iluminación, ventilación y a veces también hay de acústica. En este caso, he tomado siempre la zona pública y he colocado que para todos los espacios se utiliza iluminación natural y artificial. En el caso de la ventilación, todos manejan ventilación natural, excepto en el baño social, que está pensándose utilizar tanto ventilación natural como ventilación artificial, que puede ser, esto es para que vayan captándome cómo funciona esta parte del programa. Desde aquí nosotros vamos colocando ya que un baño puede ser que tenga ventilación natural, puede ser que tenga una ventana, pero también es conveniente que tenga un extractor de aire para poder controlar los malos olores que pueden haber. En el caso de la acústica puede ser que tengamos espacios que requieran aislamiento acústico y otros que no. Yo siempre he tomado el caso o el ejemplo del baño social, que puede ser que sea un espacio que requiera algún tipo de aislamiento acústico. En la siguiente columna vamos a encontrar las capacidades con las que estamos proyectando. Esto se refiere a la capacidad en personas. Por ejemplo, la sala he puesto 7 personas, el baño 1 persona y en el caso del comedor son 6 personas. Vean cómo esta información es la que nos sirve a nosotros la extraemos directamente del análisis espacial que se ha hecho en cada una de las fichas. De nuevo yo voy a asumir de que ustedes van a completar toda la información en el resto de las filas del programa arquitectónico y vamos al punto importante, y es el hecho de que vamos a regresar a los diferentes niveles jerárquicos que se idearon en las primeras columnas del programa para colocar las áreas que se dedujeron en la ficha de requerimientos y en el análisis
del espacio y en el esquema conceptual, lógicamente. Para el caso, yo tengo en la sala, he puesto datos ejemplares. En la sala he puesto 16 metros cuadrados. En el baño social he puesto 2 metros cuadrados. Y en el comedor he puesto 12 metros cuadrados. Entonces, estos datos, en la siguiente columna, vamos a ver nosotros que tenemos el área de la zona. Y en este caso, es nada más la sumatoria de los 16 más los 2 más los 12. Y eso nos da 30 metros cuadrados. Entonces, hasta ahorita creo que es muy sencillo. Yo estoy simplemente, digamos, vaciando la información encontrada de las áreas necesarias de acuerdo a mis esquemas conceptuales y yo hago una sumatoria de todos los espacios, de todas las áreas necesarias. Yo encuentro ahora cuánto necesitamos de área en la zona pública en este caso. Sin embargo, vamos a ver otro ejemplo. En la zona de servicio o zona semiprivada, yo he puesto en la cocina 9 metros cuadrados y en el cuarto de oficios he puesto 6. Entonces, si hacemos la misma operación como hicimos en el caso anterior, yo tendría 15 metros cuadrados. Pero tenemos una condición especial y es el hecho de que yo estoy proyectando dentro de mi árbol jerárquico que hayan 2 zonas semiprivadas, que es lo que yo les decía que lo había hecho para poderles mostrar cómo se opera el programa. Entonces, al tener 2 zonas semiprivadas, obviamente yo voy a tener una cocina en cada zona y un cuarto de oficios en cada zona. Entonces rápidamente ya no se trata solamente de hacer una sumatoria de cada área, sino que esa sumatoria hay que multiplicarla por 2, que es en este caso la cantidad de zonas semiprivadas que tenemos. Entonces yo sustituyo eso y multiplico, y ahora entonces sería 30 metros cuadrados el total que se tiene de todas las zonas privadas que contiene el proyecto. Esa sería la manera de operar las cantidades que se manejan en todos los componentes del sistema jerárquicamente ordenados. Por último, he puesto allá en la zona privada las áreas para dormitorio 1 y dormitorio 2. El dormitorio 1 tendría 16 metros cuadrados, el dormitorio 2 tendría 12 metros cuadrados y el baño general, que vean que son 2 en realidad, en la cantidad aparece 2 ahí en la cuarta columna del programa, y en ese caso yo he puesto que son 6 metros cuadrados. En otras palabras, cada uno de los baños tiene 3 metros cuadrados, pero como yo estoy considerando que van a haber 2, de una sola vez pongo ya que son 6 metros cuadrados en total, es decir, los 3 metros cuadrados de cada baño multiplicados por 2, que sería la cantidad de espacios a proyectar. Y en este caso, como ya tenemos una sola zona, una zona privada, entonces hago la sumatoria de todo lo que yo he encontrado y ya no tengo que multiplicar porque es una sola zona, y en este caso yo tengo 34 metros cuadrados en la zona privada. Eso nos va a dar un total de 94 metros cuadrados para cada uno de los espacios, las cantidades, tomando en cuenta las cantidades de espacios y todas las zonas, con toda la cantidad de zonas que tiene. Como ustedes pueden ver, nada más a nivel de cálculos, nosotros ya estamos logrando tener la dimensión del proyecto que vamos a tener. Por último, hay que considerar también que estos espacios posiblemente para poderse relacionar, que es la parte que vamos a ver después de esta primera etapa, para poderse relacionar posiblemente necesiten dispositivos de circulación, llámese o entiéndase pasillos, escaleras, rampas, elevadores, una serie de dispositivos arquitectónicos que se manejan como circulaciones. Por lo general,
en un proyecto habitacional puede rondar entre los 20 y entre 20 y 30% del área total efectiva de la vivienda, que en este caso la vivienda tiene 94 metros cuadrados de área efectiva. Entonces, el porcentaje, en este caso le estoy aplicando el 30%, tendríamos un 10.20% de circulaciones. Es decir, que nuestra vivienda tendría 104.20 metros cuadrados. Esa sería la forma en la que deduciríamos el área completa necesaria para el proyecto que estamos realizando. Entonces, esta información evidentemente siempre es un abono al tema de los componentes del sistema, pero ahora lo que sabemos es cuál es el tamaño del proyecto, tanto a nivel general como en sus diferentes componentes organizados jerárquicamente. Bueno, muchachos, a partir de hoy entonces, lo que vamos a hacer es terminar de formular el diagnóstico del proyecto, obviamente a partir de la información que ustedes encontraron en la primera unidad didáctica y desarrollando una serie de pasos. En la siguiente clase vamos a tener la primera crítica a esta etapa de diagnóstico y necesitamos que traigan entonces el programa de necesidades, ¿no? Es decir, no completo el programa arquitectónico, sino que nada más la fase del programa de necesidades, debidamente organizado por jerarquías y de acuerdo a la estructura del sistema que usted esté proyectando. Y además vamos a necesitar el modelo de la ficha de requerimientos que ustedes vayan a utilizar. Sí aconsejo que desde ya traten de adelantar con varios esquemas conceptuales, de manera que ya tengamos un avance, no me traiga solo la ficha, sino que ya tengamos un avance de cómo usted está realizando el esquema conceptual y el consecuente análisis espacial para ver si todo va bien. Y por último, en la segunda crítica, necesitamos que traigan las fichas de requerimiento completas con todos los espacios que ustedes estén proyectando y el programa arquitectónico completo, incluyendo el área final del proyecto. O sea, ya sacando todas las áreas, con todas las sumatorias y todas las cantidades que ustedes van a necesitar de cada uno de los componentes del proyecto. Para esto, pues les he dejado una bibliografía desde la clase pasada hasta allá. El mismo libro de Martínez Zárate que les funciona también para poder trabajar esto, y ya se subió el arte de proyectar en arquitectura de Ernest Newport, que prácticamente es la Biblia del tema para el tema de diseño arquitectónico, y que ya también aparece disponible en su plataforma de Classroom. Como les puse ya en el grupo, esta etapa en la que ustedes van a empezar a hacer el diagnóstico, necesito que sean puntuales al subir materiales. Por favor, todo que vaya en un solo documento PDF. Siempre, por favor, todos los miembros de los equipos necesito que me hagan que me lo suban para efectos de registro. Únicamente a uno de los miembros voy a hacerle todas las revisiones con sus observaciones. Y ahí les voy a poner de que se reúnan para poder abordar toda la crítica que les haga. Esto por cuestiones de practicidad y de tiempo, nada más lo voy a hacer así. Pero sí, la idea es siempre tener el registro para todos. Así que si ustedes quieren elegir a quién quieren que le dirija todas las observaciones, por mí mejor. Si no, pues yo voy a elegir cualquiera de los miembros. Por mí no hay ningún problema. Dentro del sistema de fichas que yo les entregué, está el apartado de análisis del objeto. Ahí pueden encontrar ya dos botones, uno para la ficha de requerimiento y otro para el programa, donde pueden encontrar pues, un modelo que les sirva de base para esto. No están obligados a manejar estos formatos. Pueden ustedes diseñar el formato que quieran, siempre y cuando se tenga toda la información pues, que es lo que vamos a necesitar. Y bueno, muchachos, esto sería todo en cuanto a su clase.
Cualquier duda, por favor, coméntenmela aquí en Classroom. Voy a dejar abierto eh, un forito para que ahí puedan, bueno, no es foro, sino que son los comentarios que pueden hacer dentro de la publicación que está aquí, donde está alojado este video. Y pues posteriormente ustedes ahí van a recibir respuestas. Voy a estar pendiente eh, durante la clase, durante la hora de la clase, por si existieran preguntas inmediatas. Y en horas habituales también voy a, voy a estar pendiente de cualquier consulta que ustedes tengan. Cuídense, por favor, no se alarmen porque todo el mundo anda como que es un caos aquí pensando que ya nos vamos a enfermar. Pero pues de lo que se trata es de tomar las medidas preventivas para que no nos pase nada. Pues. Como siempre ha sido un gusto, se cuidan y nos vemos.